En esta clase vamos a ocuparnos del modelado de las ecuaciones diferenciales de segundo orden y orden superior. Vamos a resolver los distintos problemas que se proponen en los ejemplos. Vamos a empezar por las ecuaciones diferenciales de segundo orden que aparecen como modelos matemáticos en sistemas mecánicos, como los sistemas masa-resorte y en los circuitos eléctricos. Podemos ver en esta figura tenemos un sistema masa-resorte y queremos analizar el movimiento de una masa unida al resorte. Tenemos un resorte que tiene una longitud L. Cuando la masa se une al resorte, este se estira una longitud S. Decimos que en esa posición la masa está en equilibrio. Adoptamos un sistema de referencia y escribimos en esa posición de equilibrio X igual a S. Cuando el sistema empieza a vibrar, entonces la posición de la masa, según este sistema de referencia, es positivo si está por debajo de la posición de equilibrio y negativo si está por arriba de la posición de equilibrio. En física analizaron las fuerzas que actúan sobre la masa y con la segunda ley de Newton arribaron a la ecuación diferencial de segundo orden. X de t representa el desplazamiento de la masa en cualquier tiempo t con respecto a su posición de equilibrio. Cada uno de los términos de esta ecuación diferencial representa una fuerza. Este término representa la fuerza de amortiguación que actúa sobre la masa. Esto representa la fuerza de restitución del resorte y esta fuerza externa. Algunos de estos términos pueden ser nulos y en ese caso tenemos distintos tipos de movimiento, los cuales se resumen en la siguiente tabla. Cuando no tenemos fuerza externa ni fuerza de amortiguación, diremos que el movimiento es armónico simple y si tiene amortiguación será un movimiento vibratorio amortiguado. Cuando tenemos fuerza externa, si no tiene amortiguación, diremos que es un movimiento forzado sin amortiguación y cuando beta es distinto de cero, hay fuerza de amortiguación, el movimiento será forzado con amortiguación. Bueno, vamos a suponer que ustedes ya estudiaron los distintos tipos de movimientos, sus características, razón por la cual podemos ir a resolver los problemas de los ejemplos. Vamos a plantear algunas cuestiones importantes que tienen que ver con la resolución de los problemas masa-resorte. En primer lugar, aconsejamos la lectura comprensiva del texto, del enunciado del problema. Luego, definir el sistema de unidades en el cual se formula el modelo. Es decir, lo que se pide es homogeneizar las unidades de todas las magnitudes que intervienen. Se escribe el modelo completo que representa el problema, es decir, la ecuación diferencial y las condiciones iniciales que tienen que ver con el desplazamiento y la velocidad inicial de la masa. Otro detalle a tener en cuenta es el sistema de referencia. Y finalmente acá establecemos una tabla con los distintos sistemas de las unidades de masa, fuerza, longitud, tiempo y gravedad. Ejemplo 16. Se trata de un problema masa-resorte donde la información que tenemos es el peso de la masa, el estiramiento del resorte y las condiciones iniciales. Nos piden determinar la ecuación del movimiento. Se trata de un movimiento armónico simple, no amortiguado, no forzado. La ecuación diferencial de segundo orden la escribimos de esta forma. Tenemos que determinar la masa y la constante del resorte. Que el peso de la masa sea de 2 libras es una información, un dato sobre peso, sobre fuerza, por lo que la masa la tenemos que buscar como el cociente entre peso y gravedad. Al calcular la masa, tenemos 1 sobre 16 SLAC, que es la unidad de masa. Cuando nos dicen que el resorte se alarga 6 pulgadas, este dato nos va a permitir determinar la constante del resorte, pero previamente el estiramiento, que es una longitud, tenemos que expresarlo en pie. Luego la constante del resorte es igual a 4 libras por pie. Modelamos el problema, la ecuación diferencial de segundo orden homogénea, con coeficientes constantes. Interpretemos las condiciones iniciales. Cuando nos dicen 8 pulgadas debajo de la posición de equilibrio, tenemos que, en primer lugar, de acuerdo al sistema de referencia, escribir este signo positivo para indicar que está por debajo de la posición de equilibrio. Y las pulgadas, esta longitud, tenemos que expresarla en pie. Con respecto a la velocidad inicial, como es ascendente, ponemos signo menos y la unidad está bien, pie por segundo.
Con la ecuación diferencial y con las condiciones iniciales podemos resolver el problema. La ecuación característica asociada a la ecuación homogénea nos da estas raíces complejas. Tenemos la solución general que nos da la posición de la masa en distintos instantes t. Nos piden además en el problema expresar esta función como un único seno o también podría ser un único coseno. En este caso nos piden esta forma donde tenemos la frecuencia, que es igual a 8, la frecuencia angular, y tenemos que buscar entonces cuál es la fase. Acá usamos conocimientos de trigonometría. Este triangulito es un recurso útil para poder llevar a un único seno. Definimos seno del ángulo, coseno del ángulo que estamos buscando. Para encontrar ese ángulo tomamos tangente, arco tangente del cociente de las constantes. Tenemos que tener cuidado al usar la calculadora, que siempre nos da un valor entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. En este caso, justamente nos da un valor del cuarto cuadrante, pero de acuerdo a los valores de C1 y C2 que tenemos, el seno y el coseno son positivos y coseno negativo. Es un ángulo del segundo cuadrante. Tenemos entonces que escribir el ángulo correcto, que sería pi menos el valor obtenido. Esta es la fase que corresponde a nuestro problema. Lo que es importante, los ángulos siempre tienen que estar expresados en el sistema radial. Luego la forma alternativa es esta ecuación. Podemos graficar, estamos viendo que es un movimiento armónico simple, es un movimiento periódico, tenemos la fase y tenemos la frecuencia. Podemos en este gráfico corroborar las condiciones iniciales. La posición inicial de 2/3 aproximadamente 0,6 pie positiva y la velocidad negativa también se puede controlar porque me está dando que es una pendiente negativa de la curva en t igual a 0. Otra cuestión que podemos analizar es ver cómo en estos intervalos de tiempo tenemos los valores de x positivos. Me está indicando entonces que la masa está por debajo de la posición de equilibrio. Y para estos intervalos de tiempo tenemos x es un desplazamiento negativo e interpretamos que la masa está por arriba de la posición de equilibrio. Acá la variable independiente es t y el eje vertical, la variable dependiente es x. Vamos a resolver el segundo problema. Ejemplo 17. Se trata de un problema masa-resorte donde se conoce el peso de la masa, se conoce el largo del resorte y también el largo total del resorte cuando se une la masa. Se conocen las condiciones iniciales y también la fuerza de amortiguación cuando plantea que el medio ofrece una resistencia igual a la velocidad instantánea. Bueno, nos piden encontrar la solución en forma alternativa. En este ejemplo, como en el anterior, tenemos que calcular la masa, ya que el dato que tenemos es el peso, 16 libras. También está en el sistema inglés y la masa en este caso nos da 1/2 de slag. Para hallar el estiramiento que sufre el resorte, lo que tenemos que plantear es la longitud total del resorte más el estiramiento y restarle la longitud del resorte para así tener el estiramiento neto sufrido por el resorte al unirle la masa. Con este valor vamos a encontrar la constante del resorte, que es 5 libras por pie. Identifiquemos las condiciones iniciales en el enunciado del problema. Cuando nos dicen que la masa se libera desde el reposo en un punto 2 pies arriba de la posición de equilibrio, se interpreta que la posición inicial de la masa es igual a menos 2 pies y que la velocidad es igual a 0 en este caso. Cuando nos dicen que el medio circundante ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea, identificamos que el coeficiente de amortiguación es igual a 1. En todos los casos con las unidades correspondientes, ¿no? En el sistema inglés. Acá tenemos el problema modelado, la ecuación no homogénea y las condiciones iniciales. Resolviendo la ecuación característica asociada a esta ecuación homogénea, tenemos dos raíces complejas conjugadas, por supuesto,
y la ecuación del movimiento está dada por la solución general de esta ecuación homogénea. Evaluando las condiciones iniciales, se tienen las constantes que nos permiten escribir la ecuación de movimiento. Para escribir en forma alternativa, lo que hacemos es poner el foco en el paréntesis. ¿Qué diferencia hay este problema con el anterior? En el movimiento libre solamente teníamos una expresión como la del paréntesis que acá se indica. En este caso, este movimiento que es amortiguado, nos aparece este factor exponencial. Luego vamos a trabajar con esta expresión que está en el paréntesis para llevarlo a la forma alternativa de un único seno. Encontramos la amplitud, encontramos la fase, en este caso no tenemos problemas porque tanto seno como coseno son negativos, es un ángulo del tercer cuadrante y la calculadora me da un ángulo del tercer cuadrante. Esto nos permite escribir x de t de esta forma alternativa. Acá tenemos la amplitud como función del tiempo, está formada por este número, por este coeficiente numérico multiplicado por esta función exponencial. Todo esto se denomina amplitud, que depende del tiempo, varía a medida que transcurre el tiempo. Y la parte del seno trigonométrico tenemos la frecuencia y la fase. Observemos acá que esta función, que está en términos de seno, claramente se trata de un movimiento oscilatorio, donde la amplitud de las ondas va variando con el tiempo. Las gráficas de más o menos esta expresión nos muestran que estas soluciones oscilan entre esas dos curvas. Finalmente, a medida que transcurre el tiempo, x de t tiende a cero, es decir, que la masa vuelve a su posición de equilibrio. También finalmente podemos chequear las condiciones iniciales. T igual a 0, la posición inicial era negativa porque estaba por arriba de la posición de equilibrio, y si pudiéramos en esta parte aumentar, podríamos ver que la tangente en t igual a 0 es horizontal. Es decir, que la pendiente de la curva en el punto es 0. Se trata entonces de un movimiento subamortiguado. El ejemplo 19 es un problema de masa-resorte, la masa de un slag. También como dato tenemos el alargamiento del resorte de 2 pies, la fuerza externa que se aplica en el tiempo t igual a 0, nos piden la ecuación de movimiento. La ecuación diferencial que modela este problema es una ecuación diferencial completa, digamos, porque tenemos la fuerza de amortiguamiento o de amortiguación y la fuerza externa. Veamos, de acuerdo a los datos, tenemos la masa, tenemos que encontrar la constante del resorte. Como hicimos en los problemas anteriores, encontramos el valor de la constante, que es 16 libras por pie. Vayamos a las condiciones iniciales. Cuando nos dicen que llega al punto de reposo en la posición de equilibrio, interpretamos que la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0. Es decir, que las condiciones iniciales con respecto a la posición y a la velocidad inicial son nulas. Aún así, por supuesto, el sistema comienza a vibrar porque hay una fuerza externa que produce el movimiento. Con respecto a la fuerza de amortiguamiento, nos dicen que es 8 veces la velocidad instantánea, de donde se deduce que el coeficiente de amortiguación es igual a 8. La novedad de este problema radica que es un movimiento sometido a una fuerza externa, como dijimos, un movimiento forzado. El modelo correspondiente a este problema es esta ecuación diferencial no homogénea y las condiciones iniciales. Resolviendo la ecuación característica, tenemos una raíz doble, negativa por supuesto, y la solución complementaria tiene esta forma. De acuerdo a la forma f de t, proponemos una solución particular de esta forma y llegamos a la ecuación de movimiento. Usando las condiciones iniciales, podemos observar que esta parte, la solución complementaria, tiende a 0 cuando t tiende a infinito. O sea que en un tiempo largo solamente lo que permanece es la solución particular. La gráfica de esta función es esta curva que, si pudiéramos ampliar, se podría observar que en un primer tramo de la curva está afectada por la parte exponencial y rápidamente predomina la solución permanente, que es la función trigonométrica. También se pueden observar las condiciones iniciales de la posición y la velocidad inicial
nulas. Para terminar, veamos el ejemplo 20. Nos piden hallar la corriente estacionaria, es decir, la solución particular, en un circuito RLC, donde el voltaje aplicado es igual a 50 coseno T volts. Para un circuito RLC tenemos una ecuación diferencial de segundo orden en carga o en corriente que es análogo al modelo de masa-resorte. En este caso, como nos piden hallar la corriente estacionaria, vamos a trabajar con esta ecuación diferencial. Los datos que tenemos es la inductancia, la resistencia y la capacitancia y la derivada de E de t que escribimos acá de esta forma. Resolviendo la ecuación característica asociada a la ecuación homogénea, tenemos dos raíces complejas. Tenemos que observar el conjunto fundamental de soluciones que está dado por estas dos funciones. Como el término no homogéneo es menos 50 por seno de t, proponemos una solución particular de esta forma. Luego, trabajando, como ya sabemos, llegamos a la solución particular, que no es otra cosa que una función en términos de senos y cosenos trigonométricos.